Este año concluye el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia del estado de Veracruz en el periodo 2010-2016. A la salida del mandatario quedan muchas preguntas sin resolver. En los recientes días, Javier Duarte se separó de su cargo antes de finalizar el periodo para el cual fue electo. Aunado a esto, el Partido Revolucionario Institucional lo expulsó de sus filas. Cabe destacar que hasta el cierre de esta edición, Javier Duarte se encuentra en calidad de prófugo. El gobierno de Duarte de Ochoa está marcado por la violencia, homicidios, represión, corrupción, narcotráfico, entre otros delitos más, a los cuales se le suma la desaparición forzada. En este contexto, Benjamín Ortega Guerra, maestro en Filosofía Contemporánea Aplicada de la Universidad Autónoma de Querétaro, habló en entrevista exclusiva para Intersecciones, explicándonos por qué el gobierno de Javier Duarte de Ochoa puede ser entendido como despótico. Señor, está prófugo, Javier Duarte, y a partir de esa fuga, pues el partido político al cual pertenece ya decidió liquidarlo, darlo de baja, expulsarlo, lo cual se me hace una ridiculez porque a fin de cuentas eso debió haber sido desde que él estaba siendo gobernador, pero no fue así por razones políticas, ¿no? En este sentido creo que lo que sucede cuando llamas gobierno despótico, habría que ver en qué sentido entendemos esta palabra, porque pues obviamente él fue elegido democráticamente y en este sentido pues no podemos llamarle a una persona que fue elegida democráticamente despótico o dictatorial o tirano, etcétera, todos los sinónimos que existan de algún poder monolítico y de manera vertical tiranizado. No obstante, esto no implica que no se reflexione respecto de las acciones que hace un gobierno cuando se suministra demasiados recursos para el ejercicio de la seguridad, que obviamente la seguridad no es como lo entendemos, ¿no? Que es la procuración de una vida digna de los ciudadanos, sino que en este sentido sabemos que el estado de Veracruz es uno de los más violentos y sobre todo ahorita que obviamente este es un programa que está divulgando las opiniones de los investigadores, profesores, de alumnos, etcétera, nos damos cuenta que el estado de Veracruz es la entidad federativa con mayor asesinato de periodistas, ¿no? Entonces, de lo que nos estamos dando cuenta ahí, de periodistas, de activistas, y todo aquello que no concuerde con la opinión de la política del señor Duarte, entonces nos damos cuenta que no era una política democrática. En ese sentido ya tendría cada vez más una orientación hacia lo que estamos afirmando, ¿no? Que sí era un gobierno despótico. Ortega Guerra señaló también el significado de la represión a los estudiantes y periodistas en Veracruz por parte del Estado, donde no solo hubo desaparición forzada, sino también homicidios. En la formalidad no lo era, pero en la práctica obviamente lo es, por esto que estoy afirmando, ¿no? Y que no solamente lo estoy afirmando, sino que hay de infinidad de reportajes, de informes en Amnistía Internacional, también de seguro en artículo 17, que lleva a cuenta una gran información respecto de ello. Entonces, de lo que se trata es que un gobierno que actúa de esa manera no está dándole cabida al disenso. Por lo tanto, no podemos hablar de una democrática que lleve al consenso para su consolidación, sino a la muerte. Entonces, en este sentido, estamos hablando de un poder político cada vez orientado hacia la necropolítica. Esto es que es un gobierno que le apuesta a la muerte en lugar de la prerrogativa de la vida. Entonces, imagínate, es todo el revés de un gobierno. El revés de estos políticos y gobiernos que cada vez están politizando la vida, pero para matarla, para eliminarla, para destazarla. Nos da cuenta a esto que estoy pensando como por ejemplo en Bauman, de vidas residuales, que a cada vida residual hay un vertedero, y en ese sentido este país se vuelve un vertedero, una fosa común abierta para todas estas personas que no van a recibir la justicia. Hay tantas fosas comunes y clandestinas, que esa es una connotación que debemos dejar en claro. Una fosa común es aquella donde las personas que ya no son identificadas durante cierto periodo de tiempo, que desafortunadamente no me acuerdo, creo que son 3 meses, van ahí, o sea, supuestamente ya se hicieron las investigaciones, supuestamente, porque hay otros informes que nos dicen que las personas que están en las fosas comunes ya pasaron por un proceso de indagación e investigación tecnocientífica. No obstante, esto también es falso. Y las fosas clandestinas son las que utilizan, obviamente, todas las variaciones del crimen organizado. Y
Veracruz no es la excepción, junto con el estado de Morelos. Entonces, en este sentido, de lo que estamos percibiendo aquí, que cualquier persona que no esté de acuerdo con un gobierno, no necesariamente tiene que ser autoritario, puedes estar en la formalidad como un gobierno democrático y desaparecer al individuo que no esté de acuerdo con él. No necesariamente tienes que desaparecerlo físicamente. Hay muchísimas formas de represión en el país, tanto laborales, médicas, etcétera, ¿no? La represión en todos los niveles en el país está totalmente visible para visibilizar quién es el que está mandando y de cierta manera invisibilizar a aquella persona que está protestando, porque de lo que se trata es que haya una comunicación, porque a veces los gobernantes no dejan claro que están en una mesa de diálogo, aunque ellos lo anuncien como tal, como sucedió con Sean cuando los profesores le estaban demandando una mesa de diálogo y él decía, sí, claro, pero no vamos a tocar ningún punto de esto, ni del otro, ¿no? Entonces eso ahí no hay un diálogo, hay un monodiálogo donde se está ejerciendo una política como dominación. Es importante porque la gran mayoría de las personas piensan que la política solamente lo vemos como ahorita, que es amiguismos, contrabando, política de la muerte a fin de cuentas, y eso no es la política auténtica en la que debe de predominar la vida digna, ¿no? Entonces esa es una política como dominación y donde se ve el exterminio de los sujetos que no están de acuerdo con ello. En ese sentido, México se está viendo cada vez está oscilando entre la política de la muerte, donde ya se está orientando hacia la política snuff. Es algo como el capitalismo gore que retoma Sayek Valencia. Entonces, en este sentido, nuestro país está siendo cada vez necropolitizado, tanto por el crimen organizado y por el gobierno mismo. Ortega Guerra nos dio su opinión respecto a la actitud de la población, tanto veracruzana como nacional, frente a los gobiernos corruptos y represores. Estas fueron sus declaraciones. Se resuelve, o más bien se interpreta a través de una categoría importantísima que pertenece al capitalismo necropolítico, que es la desposesión mediante las estrategias neoliberales. Entonces, la desposesión de los recursos, ¿no? O sea, no está solamente la desposesión meramente de un bien físicamente, sino también de los recursos, ¿no? Como vemos también en esta universidad. Entonces trata de ir desmantelando, despojando a las universidades públicas. Entonces creo que debe de quedar claro que hay niveles de necropolítica, en el sentido el despojo de bienes naturales, el despojo de bienes culturales y la eliminación a los presupuestos, que también es ir despojando a las universidades en esta confrontación neoliberal que se tiene, ¿no? De ir mercantilizando cada vez a la educación y decirle al Estado, bueno, pues si eres autónomo, entonces produce tus propios ingresos. Ahora bien, el nivel 10 de necropolítica y de capitalismo gore, pues ya está en la desaparición de los estudiantes, ¿no? Que algunos de ellos militaban en algunas organizaciones políticas, jurídicas, sociales, es decir, todo en un ámbito de la política, que esta era su lucha por una vida digna. Finalmente, Benjamín Ortega mencionó cuáles deberían de ser las formas de resarcir el daño a las víctimas y sus familiares derivado de la violencia en la entidad veracruzana. Yo, en lo personal, desconfío demasiado de los que están en la justicia mexicana, aunque me tengan el video, aunque me den... O sea, esto puede ser una película perfecta. O sea, el Baster Gordillo, a mí no sé si está en el bote. A mí no me consta que esté ahí. Y lo mismo va a pasar, o sea, sencillamente que si esta persona lo enjuician y que además reintegre todo lo que se haya robado y que esa integridad se haga, esa integridad de dinero se retome para restaurar las lesiones, tanto materiales y sobre todo familiares de los desaparecidos, pues, y que realmente con ese dinero que se haya robado y que se recupere, se entregue para una fiscalía, a una organización especial para la retribución del duelo a estas personas, porque a fin de cuentas estamos viviendo en un país dolorosamente en duelo, valga la redundancia, pero de cierta manera, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa que estén en la cárcel? O sea, ¿le van a devolver la vida a quién o qué? ¿Qué sucedería? Más bien, con todo el dinero que se está robando, que se haga algo, o sea, que se construyan algunas escuelas, centros psicológicos, que salga algo que retribuya la vida digna de las personas. Con imágenes de Gibson Villagómez, reportó para Intersecciones, Laura Santos.